Y también habla de que la verdad no es relativa a las personas, es decir, la verdad vive de forma independiente a nosotros. Existe, por así decirlo, en otro plano. Y en ese contexto, el Génesis nos revela una verdad, ¿cierto? La verdad que responde a la creación de, digamos, de todas las cosas. ¿Ya? Hay otro libro acá que es el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Samuel Vila, que también nos dice que el Génesis es un libro fundamental que nos introduce de manera magistral en la revelación escrita de Dios. Dice que nos explica los orígenes y traza simultáneamente las líneas maestras de toda la Biblia, hasta la consumación final, amados, en el Apocalipsis. Y dice que hallamos ahí en Génesis el origen de todas las cosas, la creación de los cielos y de la tierra, del hombre, del paraíso, del árbol de la vida. Y aparece en verdad el primer juicio, la Torre de Babel, y habla también de que todo, digamos, todos los orígenes digamos, de la historia están centrados en el Génesis. Indica también que Génesis es citado intensamente de forma directa o indirecta en todos los libros del Antiguo Testamento. Y es el libro donde el Señor se presenta constantemente como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El Génesis, evidentemente, como sabemos, también es un libro que está presente en el Tanakh de los judíos, ¿cierto? El Tanakh, ¿verdad? Que es como nuestro Antiguo Testamento, ¿cierto? También es un pilar de la Torá, ¿cierto? Y por lo tanto es un libro fundamental, el inicio, digamos, de nuestra Biblia como la conocemos los cristianos actualmente. Entonces, en ese contexto vamos un poquito a mirar de qué algunas cosillas interesantes, digamos, respecto al Génesis, como aparece acá en la diapositiva número 1. Dice que respecto a la ontología, ¿cierto? O la etimología de la palabra, en el hebreo, ¿cierto? Esta palabra, el libro comienza con la palabra Bereshit. Y en gramática hebrea, como dice acá, eso implica un principio absoluto, ¿ya? Habla de la creación en el tiempo mismo. ¿Por qué es importante? Porque para los hebreos, como dice ahí, respecto a la esencia del nombre, el nombre revela el alma. Y el Génesis habla del principio de todo, ¿verdad? De hecho, nosotros en la traducción al español tenemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Génesis 1:1, como dice acá, según Reina Valera de 1960. Y es muy importante porque cuando se escribió, y ahí vamos a ver un poquito más adelante, la idea del Génesis, Moisés en este caso, el autor, ¿verdad? El autor del libro, en general, no hay mucha discrepancia respecto al autor, ¿cierto? Hay varias teorías, pero todos recaen en Moisés y la verdad que en nuestras Biblias la mayoría indica que es Moisés. El Génesis tuvo un objetivo que, como dice ahí, la idea era desmantelar la cosmogonía pagana, ¿ya? Moisés o Dios, a través del libro del Génesis, establece que Dios mismo, ¿cierto?, es el dueño y señor de la tierra, el tiempo y el espacio. Él sustenta el universo, no es parte del universo. Es decir, esto realmente fue muy rupturista en ese entonces, vamos a ver por qué, ¿ya? Pero ahí viene una declaración fundamental, ¿cierto? Yo soy el que soy, ¿verdad? Ahí aparece una imagen, ¿cierto? Ahí, bueno, la idea de prepararla ahí, habla un poco del universo, ¿verdad? Este universo estrellado, esto, la verdad, esto inconmensurable, ¿verdad? Del espacio y el tiempo donde estamos inmersos, ¿verdad? Génesis 1:1, como dice ahí en inglés, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primera verdad que nos aparece en el libro, ¿cierto? Presentado en este caso por Moisés. Vamos a hablar ahí, bajando un poquito en la presentación, el contexto histórico. ¿Para quién se escribió este libro? ¿Ya? Este libro se escribió en el año aproximadamente entre el 1440 y el 1400 antes de Cristo. Y tuvo su objetivo principal, amados y amadas, fue reeducar a la nación hebrea, ¿cierto? Que venían
saliendo, digamos, de Egipto, de 400 años, por así decirlo, de servidumbre, ¿verdad? Estaban quebrantados física y espiritualmente. Y lo escribe como se dice, mientras ellos estaban en el desierto, ¿cierto? Viajando hacia la tierra prometida. Y la idea era reeducarlos, porque ellos venían de esclavitud. La idea era que indicarles que el valor de ellos como pueblo, ¿cierto? Como nación, no residía en su trabajo para el faraón, sino en este linaje divino u origen divino. Y por lo tanto, aquí el Señor, ¿cierto?, le entrega a través de este libro a los hebreos errantes, por así decirlo, un título de propiedad, ¿cierto? Y Moisés le explica, por así decirlo, el linaje, digamos, de dónde venía ellos como nación. Y ahí hay un versículo importante, porque en Éxodo 1:14, si bien es cierto hablamos de Génesis, pero habla de que dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor, ¿cierto? Eso era mientras ellos eran esclavos en Egipto, y de ahí venían saliendo, venían muy desmoralizados, ¿cierto? Como dice ahí, bajo 400 años, bajo el sistema egipcio, absolutamente politeísta, porque en ese entonces, evidentemente, las creencias y las religiones eran politeístas. Entonces, ahí también tenemos una representación, ¿verdad?, de una persona sujeta a servidumbre, ¿verdad?, un poco para podernos imaginar cómo venían ellos, desde dónde venían y con qué tipo de sentimientos venían, muy desmoralizados como nación y como pueblo. Evidentemente liderados por Moisés, ¿cierto?, en esta, digamos, vagabundeo por el desierto. Nosotros, por ejemplo, si empezamos a indagar, a los que nos gusta un poquito indagar, y empezamos a mirar este libro, podemos decir, bueno, de dónde Moisés, ¿cierto?, obtuvo esta información para poder eh, armar, escribir, ¿cierto?, este tremendo libro, ¿verdad? Esta tremenda verdad que acá estudiábamos en un principio, independiente, ¿cierto?, del tiempo, el lugar y las personas. Es una verdad inherente porque sí. Bueno, aparecen algunos métodos, ¿cierto? Hay una persona que propone, ahí aparece, P.J. Weissman, que uno lo puede googlear también, establece que Moisés pudo haber utilizado registros escritos por los mismos patriarcas, ¿ya? Esto obviamente no obsta para nada, digamos, de que el Señor, nosotros sabemos de que el Señor, o que Moisés fue iluminado por Dios, ¿cierto?, para poder desarrollar este libro. Y que Moisés se habría alimentado de los Toledot, que aparece ahí. Y los Toledot, por ejemplo, aparece 11 veces en el libro del Génesis, son una firma de auditoría. Por eso el libro de Génesis muchas veces se dice, este es el libro de. Muchas veces nosotros en la traducción leemos, este es el libro de. Entonces, lo que se subentiende es que habrían habido algunas fuentes, por ejemplo, en Génesis 5:1, según Reina Valera del 1960, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Y ahí, respecto a una palabra hebrea que dice, bueno, no soy experto en hebreo, pero dice Sefer, no sé si se pronunciará Sefer o Sefer, que implica libro o registro, sugiere que Adán podría, amados, haber registrado los eventos del Edén. Y Moisés, bajo inspiración, los editó, ¿cierto?, como eslabones históricos. Esto es maravilloso porque, bueno, nosotros sabemos que Adán vivió, por el mismo Génesis, sabemos que Adán vivió cerca de 950 años, por consiguiente, habría tenido mucho tiempo para poder registrar, digamos, los eventos desde la creación, ¿verdad? Recordemos que Moisés vivió bastante tiempo después de cuando de cuando se desarrollaron estos eventos de la creación, la caída, ¿verdad? Y luego todas las genealogías que vienen hasta Moisés cuando él escribe este libro en el contexto que les comentaba, de su propio pueblo, digamos, sufriendo en el desierto.
Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una imagen que representa al mismo Adán, podría ser, ¿no? Representa al mismo Adán escribiendo dentro de su vida esta historia, digamos, que él habría vivido, ¿verdad? Entonces, también una fuente por la cual, evidentemente, también se basó Moisés para escribirlo, aparte de, digamos, la inspiración divina, ¿verdad? Como les decía yo, uno puede ir desarrollando después estos temas, los puede ir investigando, ¿verdad? La idea sería incentivar el apetito de nosotros como cristianos para poder entender y escudriñar más las escrituras, porque todos los libros son maravillosos en su contexto. Evidentemente, una vez descrito el Génesis, ¿cierto? El pueblo tenía dos opciones, ¿cierto? O desacreditar, digamos, el libro y no creerle, ¿cierto? Los hebreos, ¿cierto? En vagantes, podrían no haberle creído en este periodo de 40 años, ¿cierto? Por el desierto, o haberlo aceptado. Pero resulta que nosotros sabemos que Israel aceptó el Génesis porque Moisés, aparte de ser su líder, fue validado por señales, ¿ya? El mismo Éxodo refleja que en Éxodo 33:11, según Reina Valera de 1960, dice que y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y también, por ejemplo, bueno, si uno quiere averiguar por qué también Moisés fue validado por sus contemporáneos, era porque él hizo bastantes milagros. Por ejemplo, Moisés, digamos, ellos conocían de que él desarrolló milagros, por ejemplo, como participó en la separación del Mar Rojo, ¿cierto? Participó también en las plagas de Egipto, ¿cierto? Recibió de Dios las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos. También durante su travesía por el desierto, Moisés rompió una roca con su vara y brotó agua para saciar la sed del pueblo. Y también proveyó maná del cielo como alimento para los israelitas. La famosa vara de Moisés la conocemos, ¿cierto? Un instrumento a través del cual se realizaron muchos milagros. Entonces, esa acreditación profética también de Moisés, si la sumamos, digamos, a todo, digamos, el contexto que él le explicaba a su pueblo, generó que inmediatamente por los israelitas este libro fuera validado como una verdad divina. Por lo tanto, dice aquí en Éxodo 20, ¿cierto? Que fue escrito también, se piensa que por Moisés dentro del Pentateuco. Dice el Éxodo 20, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, como nosotros sabemos, el sábado. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto fue escrito en Éxodo, pero esto también confirma que el relato de la creación, ¿cierto? Hablamos de Génesis, es la base del decálogo, de los 10 mandamientos. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, que representa a Moisés, ¿cierto?, digamos, como líder de los hebreos. Otra cosa muy importante y muy interesante en este estudio de qué representa el libro de Génesis, o qué representaba en ese entonces, ¿cierto?, en 1400, por ahí, antes del Señor Jesucristo, es que fue muy rupturista respecto a las cosmovisiones que tenían en ese entonces los pueblos, digamos, antiguos, ¿cierto?, las civilizaciones antiguas. Como ellos venían saliendo de Egipto, eh, los israelitas estaban sometidos a religiones politeístas y tenían también, estaban contaminados con muchas mentiras. Nosotros que creemos, digamos, en el Génesis y en la Biblia, sabemos que el diablo inventa muchas mentiras. En ese entonces había un mito babilónico, ¿cierto?, que también estaba súper difundido entre los hebreos, era que la creación había nacido de una guerra y una carnicería entre dioses, y el hombre había sido creado para ser un esclavo. Ese se llama el Enuma Elish, ¿ya? Pero la verdad bíblica, ¿cierto?
en base al Génesis, nos indica de que Dios, bueno, ahí usa una palabra que es dabar o dabar, y en el hebreo, digo, esa palabra es hacer. Entonces, es muy distinto el relato de la creación, ¿cierto? Como dice en Génesis 1:27, y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, y varón hembra lo creó. Es tremendamente distinto a los relatos que aparecían, ¿verdad?, en ese entonces, como el mito babilónico, donde la humanidad era, fue concebida para ser esclava y también fue concebida, fue concebida a través de una guerra, ¿cierto?, entre dioses. A nosotros, los seres humanos, el relato de la creación nos dice que nosotros, usa una palabra especial en ese entonces, imago Dei, ¿ya? Imago Dei, si nosotros buscamos qué significa, dice que es una frase latina que significa imagen de Dios. Es un concepto que se refiere a la idea de que los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que cada uno de nosotros, amados iglesia, tenemos un valor intrínseco y tenemos una dignidad que es inherente. Por lo tanto, según ese relato del Génesis, nosotros somos representantes de Dios, no esclavos, ¿cierto? Ni siquiera del destino, y estamos hechos a su semejanza en términos morales, intelectuales y relacionales. Eso es un choque tremendo de cosmovisiones que se dio en ese entonces cuando los hebreos recibieron este relato digamos, a través de Moisés. Aquí tenemos una foto que representa, de alguna forma, estas mitologías paganas, relatos babilónicos, ¿cierto? Que son, generalmente estos relatos son muy extraños. Si nosotros podemos investigar respecto a los relatos, el relato de la Biblia habla de un Dios amoroso, de un Dios omnisciente, de un Dios que interviene en su universo, de un Dios que crea y de un Dios que manifiesta, digamos, misericordia y amor por sus criaturas. Cualquier otro relato distinto, digamos, de ese tiempo, ¿verdad?, contemporáneo de ese entonces, son relatos bastante absurdos, la verdad, respecto a nuestra cosmogonía, o nuestra, perdón, sí, a la forma como nosotros percibimos actualmente la creación. Todos son relatos que están relacionados con dioses, con peleas, donde el hombre es esclavo, donde el hombre es subyugado, muy distinto al relato que nos presenta el Génesis, digamos, de un Dios creador, un Dios amoroso. Sabemos lo de la caída, ¿cierto?, del hombre, pero aún así, bueno, sabemos que por nuestro Señor Jesucristo también nosotros tenemos la esperanza de volver a vivir en un paraíso como el que relata el Génesis. Otra cosa importante que podemos entender también, iglesia, acá al estudiar el Génesis, es que, por supuesto que nosotros, que seguimos al Señor Jesucristo, sabemos por las Escrituras que el mismo Señor Jesucristo validó el Génesis. ¿Cómo lo hizo? Por ejemplo, nosotros, si volvemos al diccionario bíblico ilustrado, aquí dice, por ejemplo, que el mismo Jesús validó el Génesis. Dice, el mismo Jesús advirtió que Moisés había escrito de él. Y el Señor dijo que si no creemos a Moisés, no podemos creer en sus palabras. Esto aparece en Lucas 24, del 25 al 27, y en Juan 5, 46, 47, y también Juan 8, 56. Entonces, el Señor dijo, wow, dice, si no le creemos a Moisés, ¿cierto? No podemos creer en sus palabras. Y Moisés, como sabemos, escribió el Génesis. Y también podemos saber que dentro de esto mismo, también el apóstol Pablo nos habla de que Adán, ahí validando también el Génesis, ¿cierto? En Romanos 5, 14 y 15, y en primera Romanos 15, 22 y 45, 49, que Adán era figura de aquel que había de venir, ¿cierto? Y también sabemos de la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Que eso también se valida también en el Nuevo Testamento. Entonces, decimos, si Jesús es Dios y validó el Génesis, ¿cierto?
No podemos no creer en este libro y por lo tanto, como les decía, está en nuestro primer libro de la Biblia, ¿cierto? Y está también en el Tanakh, ¿cierto? Y está en la Torá también de los hermanos, de los judíos que creen en el Señor Jesucristo, incluso los judíos que no creen. Entonces, ahí el Señor dice, porque si creyeseis a Moisés, si creyeseis a Moisés, disculpen, en Juan 5, 46, 47, dice el Señor, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y ahí nuevamente aparece el Génesis, ¿verdad? Dice también que Jesús citó la literalidad de Abel, Noé y Abraham, ¿cierto? Como figuras históricas, reales, no mitológicas, ¿verdad? Nuevamente, hablamos en ese entonces teníamos relatos, ¿cierto? Babilónicos, ¿cierto? Pero el Señor se refirió como personas reales. Ahí tenemos una representación, ¿verdad? De Adán y Eva, ¿cierto? Bueno, el libro del Génesis también nos presenta un relato de la creación, ¿cierto? Habla de la creación ex nihilo, ¿cierto? En Génesis 1:1, ¿cierto? Se usa un verbo que es bara. Implica crear algo de la nada, absolutamente de la nada. Ninguna cultura, si ustedes lo averiguan, es así, ninguna cultura de ese entonces concebía un inicio absoluto sin materia. O sea, la palabra, nosotros creemos que el Señor, absolutamente de la nada, creó los cielos y la tierra. También el Génesis es un libro monoteísta que realmente también fue bien rupturista, como les decía en ese entonces, porque la mayoría de los pueblos que circulaban, en los cuales se movían, digamos, los hebreos eran politeístas. Y también es ratificado, por ejemplo, en el Salmo 33:6, dentro de muchos versículos, donde habla de que, ahí se habla de que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por lo tanto, Génesis también nos muestra un orden progresivo, un diseño lógico que revela un Dios de orden. Ustedes recuerdan ahí que en el Nuevo Testamento parece que Dios es un Dios de orden. Ahí aparece también una representación, ¿verdad?, de un Dios que creó, ¿cierto?, todo lo que conocemos, ¿cierto?, una imagen del universo vasto, ¿cierto?, ex nihilo, de la nada. Y ahí tenemos una representación también de la creación, ¿cierto?, actual, incluso en este mundo caído, ¿cierto?, donde nosotros podemos ver los vestigios, ¿cierto?, de la creación, ¿cierto? Aun cuando dice Pablo por ahí que la creación está sujeta, digamos, a dolores de parto, ¿no? Pero aún así, nosotros ratificamos la creación y creemos en la creación, digamos, descrita por Moisés en este libro. Tenemos también varias cosillas interesantes porque, por ejemplo, para aquellos que quisieran dudar digamos, de algunas cosas, incluso que son, podríamos decir, más duras en el libro de Génesis, que son relatos, digamos, históricos, ¿cierto? Ahí aparecen varias personas, por ejemplo, don Gleason Archer, ¿cierto? Un filólogo, él demostró que el texto contiene términos egipcios que solo alguien del tiempo de Moisés conocería. Porque algunas personas piensan de que el libro habría sido escrito en un periodo posterior a la vida a la vida de Moisés. Y, por ejemplo, aparece otra persona, don Kenneth Kitchen, y respecto a la economía del tiempo, que se desarrolla en el libro, dice que el precio de 20 piezas de plata que se dio por José, ¿cierto?, es exacto para el siglo VIII antes de Cristo. Por ejemplo, en Génesis 37:28 leemos que cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron por 20 piezas de plata. Entonces dice esta persona, don Kenneth Kitchen, dice, oye, estas 20 piezas de plata realmente era un valor económico por el cual se transaban, digamos, las personas en el siglo VIII antes de Cristo. Y tenemos dentro de muchas otras cosas las tablillas de Ebla y Mari, ¿cierto? Dice que confirman que los nombres y costumbres patriarcales eran prácticas comunes del segundo milenio de antes de Cristo, ¿cierto? Aquí tenemos las tablillas, que hasta hoy en día se pueden ver. Esas tablillas, por ejemplo, si uno las busca en internet, dice que todavía están en unos museos, en un museo sirio
en Damasco y en Alepo, y datan del año 2500 antes de Cristo más o menos, y fueron descubiertas en el palacio de Ebla. Bueno, si nosotros, por ejemplo, bueno, sabemos también que en el Génesis se habla del sábado, ¿verdad? Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y evidentemente nosotros sabemos que para nosotros el sábado, ¿cierto? Nos dice que no somos máquinas de producir, sino que es un día especial para quienes, digamos, sabemos que los 10 mandamientos todavía están vigentes. Otra cosa importante, y para ir finalizando este pequeño, pero muy pequeño, digamos, repaso por el contexto del Génesis, es que, bueno, entre Génesis y Apocalipsis hay lo hemos escuchado, ¿cierto? Hay una coherencia, ¿cierto? El Génesis nos habla respecto al cielo y la tierra, ¿cierto? Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, un poco lo que hablamos de Génesis 1:1. En Apocalipsis 21:1, nosotros leemos que ahí Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? La que nosotros esperamos. También respecto a la creación, Dios nos dice que a través de Moisés, que en Génesis 1:16, que el Señor hizo las dos grandes lumbreras para señorear. Luego Juan lo que vio es que en Apocalipsis 21:23 dice que la ciudad no va a tener necesidad de sol ni de luna porque Dios la va a iluminar. Estamos referenciando un poco, evidentemente, los versículos. También leemos respecto a la maldición, ¿cierto? En Génesis que la tierra está maldita por causa del pecado, y también vemos en Apocalipsis que no va a haber más maldición, ¿cierto? Que es un poco lo que nosotros esperamos. Génesis también habla de la muerte, el 22:17, donde nos dice Dios, ¿cierto? Ciertamente morirás, ¿cierto? Y nosotros esperamos que ya no haya muerte más, ni tampoco más llanto, ¿cierto? Por el pago, ¿cierto?, que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. También Génesis nos habla de que el acceso, digamos, al árbol de la vida se cerró al hombre. Pero en Apocalipsis nosotros esperamos de que la potencia de quienes estemos ahí, ¿cierto?, esté basada en el árbol de la vida. Génesis, o sea, Apocalipsis 22:14. Bueno, también nos habla del primer matrimonio, Génesis entre Adán y Eva, Génesis 2:24. Nosotros esperamos también las bodas del Cordero entre Cristo y la Iglesia en el 19:7 de Apocalipsis. Hay una de las cosas que más esperanza me da, digamos, y es que en su momento nosotros sabemos por Génesis de que Dios se paseó con el hombre en el huerto, ¿cierto? En Génesis 3:8. Y nosotros esperamos el día de mañana que el tabernáculo de Dios, ¿cierto? Y poder conocer a Dios que esté con todos nosotros en Apocalipsis 21:3. Finalmente, dos imágenes, amados, ahí tenemos una representación de Adán, ¿cierto? Con el Creador, ¿cierto? Que al final esperamos en Dios que podamos en el futuro volvernos a reunir y donde todas las cosas sean hechas nuevas. Génesis es un libro muy hermoso, que evidentemente sabemos que es la primera parte de nuestra Biblia, de la primera parte, digamos, cuando abrimos la tapa, al leer el Apocalipsis, nosotros podemos hacer una relación directa con los eventos que se relatan en el Génesis. Y bueno, espero que esto nos refuerce, digamos, la fe en que nosotros creemos en un Dios de verdad, en un Dios que nos ha entregado un relato que es coherente, un relato que está basado en amor, un relato que es distinto, digamos, a todos los relatos que podemos entender y que podemos encontrar en la historia. Y como conocemos un Dios de verdad y como sabemos que el Señor Jesucristo ratificó, digamos, la autoría del libro, la invitación es a seguir creyendo y a poder, digamos, mantener esperanza. Me encantaría conocerlo, que nos viéramos todos en la Nueva Jerusalén, que espero que sea parecida al paraíso que nos relata el Génesis.
Así que, bueno, eso es, amados, este pequeño mensaje que quería compartir. Voy a dejar de compartir. No sé si se ve o me desconecté, parece. ¿Estás conectado? ¿Estoy conectado? Sí.